En este vídeo, exploraremos las lecciones y enseñanzas que podemos extraer de la filosofía de Marco Aurelio, descubriendo cómo sus reflexiones nos ofrecen valiosas lecciones para aplicar en nuestra vida diaria. Comencemos con el vídeo. Segmento 1. Introducción a Marco Aurelio. En el segmento 1, nos adentramos en la fascinante figura de Marco Aurelio, una personalidad única que dejó una huella imborrable en la historia como emperador romano y filósofo estoico. Su reinado, que abarcó desde el 161 hasta el 180 después de Cristo, coincidió con periodos críticos del Imperio Romano, incluidas las guerras con las tribus germánicas y la plaga que asoló las regiones orientales. Sin embargo, a pesar de los desafíos externos, Marco Aurelio también es conocido por sus contribuciones a la filosofía estoica, especialmente a través de su obra magistral, las Meditaciones. Marco Aurelio ascendió al trono como emperador romano tras la muerte de su adoptivo padre, el emperador Antonino Pío. Su reinado estuvo marcado por la necesidad constante de defender las fronteras del imperio y mantener la estabilidad interna. A pesar de las tensiones y conflictos, Marco Aurelio fue admirado por su enfoque filosófico y su compromiso con los principios estoicos en su vida diaria. La obra más célebre de Marco Aurelio, las Meditaciones, es una ventana única hacia su mente y su filosofía personal. Este conjunto de escritos íntimos, aunque no destinados a ser publicados, se ha convertido en un tesoro literario que revela sus pensamientos más profundos y reflexiones sobre la vida, la virtud y la ética. Las Meditaciones no son un tratado sistemático, sino más bien una serie de notas y observaciones que Marco Aurelio hizo para sí mismo mientras buscaba la sabiduría en medio de las responsabilidades del gobierno. En sus Meditaciones, Marco Aurelio aborda temas que van desde el control de las emociones hasta la aceptación de la inevitabilidad de la muerte. Estos escritos revelan la lucha interna del emperador por mantener la virtud estoica en medio de las tensiones y desafíos del liderazgo. Su enfoque en la autodisciplina, la aceptación de la realidad y la búsqueda constante de la virtud ha inspirado a generaciones de filósofos, líderes y personas comunes en su búsqueda de una vida significativa y ética. En resumen, Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, nos legó un legado valioso a través de sus Meditaciones. Su capacidad para fusionar las responsabilidades del poder con una profunda reflexión filosófica destaca su singularidad en la historia. A medida que exploramos su vida y obra, nos sumergimos en las complejidades de un líder que buscaba la sabiduría en medio de la turbulencia y dejó un testimonio temporal de la aplicación práctica de los principios estoicos en la vida cotidiana. Segmento 2. Principios básicos de la filosofía estoica. En el segmento 2, exploramos los principios básicos de la filosofía estoica, fundamentales para comprender la cosmovisión que guía las vidas de aquellos que adoptan esta filosofía de vida. La esencia de la filosofía estoica reside en la aceptación de lo inevitable, la autodisciplina y vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Estos principios, aunque sencillos en su formulación, constituyen un cimiento robusto para la construcción de una vida virtuosa y plena. La aceptación de lo inevitable es un pilar central de la filosofía estoica. Implica reconocer que hay aspectos de la vida que están más allá de nuestro control. Desde eventos externos hasta las acciones de otros, los estoicos abogan por la serenidad frente a lo inevitable. La clave no es resignarse pasivamente, sino adoptar una actitud de aceptación que nos libere del sufrimiento innecesario asociado con la lucha contra lo inalterable. La autodisciplina, otro principio crucial, implica el dominio sobre uno mismo. Los estoicos creían que la verdadera libertad reside en la capacidad de gobernar nuestras propias acciones y reacciones. La autodisciplina nos empodera para resistir las tentaciones, cultivar hábitos saludables y tomar decisiones éticas. Es un camino hacia la maestría personal que contribuye al florecimiento de la virtud. Vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza completa este tríptico de principios fundamentales. Al alinear nuestras vidas con la razón, los estoicos abogaban por decisiones informadas y lógicas en lugar de ser dominados por las emociones. La conexión con la naturaleza, por otro lado, implica reconocer y aceptar la realidad tal como es, trabajando en armonía con los principios fundamentales del universo en lugar de resistirse a ellos. Marco Aurelio, el filósofo emperador estoico, encarna estos principios en su vida y gobierno. Su reinado estuvo marcado por la aceptación serena de los desafíos inherentes al liderazgo y la vida misma. Afrontó adversidades con una fortaleza estoica, aplicando la autodisciplina para mantener la compostura y tomar decisiones informadas en medio de las complejidades del imperio. La conexión de Marco Aurelio con la razón y la naturaleza se refleja en sus escritos, especialmente en sus Meditaciones. Buscó comprender la realidad con claridad,
aceptando las limitaciones de su posición y reconociendo que su poder estaba sujeto a las leyes fundamentales del universo. Su gobierno estuvo impregnado de la búsqueda de la virtud y la sabiduría, reflejando así la filosofía estoica en acción. En conclusión, el segmento 2 nos introduce a los principios básicos de la filosofía estoica: aceptación de lo inevitable, autodisciplina, y vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Estos fundamentos, presentes en la vida cotidiana y el gobierno de Marco Aurelio, revelan su poder transformador y su capacidad para guiar hacia una vida de integridad y sabiduría. Segmento 3. La virtud como guía. En el segmento 3, Marco Aurelio nos sumerge en la profundidad de la virtud como guía en la filosofía estoica. Para él, la virtud no es simplemente una cualidad admirable, sino una brújula moral que dirige nuestras decisiones y acciones en la vida. Marco Aurelio destaca la importancia de cultivar la virtud como una búsqueda constante. La virtud, según los estoicos, es la expresión más elevada de la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. Estos valores fundamentales no solo son deseables, sino que también sirven como guía para enfrentar los dilemas éticos y tomar decisiones conscientes. La virtud actúa como una brújula moral, proporcionando orientación en medio de la complejidad de la existencia. En situaciones donde la elección no está clara o los caminos parecen oscuros, la virtud ilumina el camino hacia la acción correcta. Marco Aurelio insta que, al enfrentarnos a decisiones difíciles, consultemos la virtud como consejera interna, asegurándonos de que nuestras acciones estén alineadas con los principios éticos que consideramos fundamentales. La aplicación práctica de la virtud en situaciones cotidianas es un aspecto clave de la filosofía estoica. Por ejemplo, en lugar de ceder a la ira en respuesta a una provocación, la virtud sugiere la moderación y la compasión como respuestas más sabias. En momentos de adversidad, la virtud nos guía hacia la paciencia y la resiliencia en lugar de la desesperación. La aplicación de la virtud en la vida cotidiana implica constantes elecciones informadas basadas en la integridad moral. Marco Aurelio nos inspira a ver cada situación como una oportunidad para cultivar y demostrar virtud. En lugar de ver la virtud como una aspiración distante, la filosofía estoica nos anima a integrarla en nuestras acciones diarias. En la toma de decisiones, la virtud no solo se convierte en un principio abstracto, sino en una fuerza viva que da forma y define nuestra existencia. En resumen, el segmento 3 nos sumerge en la riqueza de la virtud según la visión de Marco Aurelio. La virtud no es solo un ideal a perseguir, sino una guía activa que informa nuestras decisiones y acciones. A través de la aplicación constante de la virtud en situaciones cotidianas, nos acercamos a la realización de una vida ética y significativa, guiados por los principios atemporales que la virtud encarna. Segmento 4. Aceptación de la realidad. En el segmento 4, la filosofía estoica nos introduce en la profunda comprensión de la aceptación de la realidad. Este principio esencial destaca la importancia de enfrentar lo inevitable con serenidad, una idea fundamental que se entrelaza con la sabiduría estoica y las experiencias de figuras como Marco Aurelio. Desde la perspectiva estoica, la aceptación de lo inevitable implica reconocer y abrazar la realidad tal como es, sin resistencia innecesaria. Los estoicos argumentan que gran parte del sufrimiento humano proviene de la lucha contra lo inevitable, de la resistencia frente a circunstancias que escapan a nuestro control. Aceptar la realidad no implica resignación pasiva, sino más bien adoptar una postura de serenidad y sabiduría para abordar los desafíos que la vida presenta. En el caso de Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, su reinado estuvo marcado por numerosas adversidades y conflictos. Sin embargo, su enfoque ante estas situaciones difíciles resalta la aplicación práctica de la aceptación de la realidad. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió sobre la necesidad de enfrentar los desafíos con una mente tranquila y la comprensión de que algunas cosas escapan a nuestro control. Este enfoque le permitió mantener la serenidad incluso en medio de las dificultades, guiándolo a través de situaciones políticas y personales complejas con una sabiduría estoica. Las lecciones que podemos extraer de esta perspectiva son valiosas. Abrazar la realidad sin resistencia innecesaria implica una comprensión profunda de la impermanencia de la vida y la naturaleza incontrolable de muchos eventos. En lugar de luchar contra lo inevitable, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras reacciones, actitudes y elecciones. Al hacerlo, cultivamos la fortaleza interna necesaria para atravesar las tormentas de la vida con equilibrio y resiliencia. La aceptación de la realidad no implica indiferencia, sino más bien una toma de conciencia consciente y activa. Significa encontrar un equilibrio entre el esfuerzo por mejorar nuestras circunstancias y la aceptación serena de aquello que no podemos cambiar.
Esta actitud no solo nos libera del sufrimiento innecesario, sino que también nos permite cultivar una conexión más profunda con la realidad y, por ende, una vida más plena y enriquecedora. En última instancia, la aceptación de la realidad, como lo enseñan los estoicos, se convierte en una brújula hacia la paz interior y la sabiduría en el viaje de la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la filosofía de Marco Aurelio. Esperamos que estas lecciones estoicas te inspiren a vivir con más sabiduría y virtud en tu día a día. Si les ha gustado el vídeo de hoy, recuerden dejar un like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.